Continuamos con Universidad del Rosario y Fundación Carta Infantil. Las doctoras docente, doctora Margarita Gutiérrez, doctor residente María Lucía Bernal. Caso clínico, luz al final del lumen. Manejo complejo con un corón estenosante. Bueno, buenos días a todos, mucho gusto. Yo soy María Lucía, la doctora Margarita Gutiérrez. Nosotras, pues igual que todos, muy agradecidas de poder estar acá y de esta actividad, pues diferente y pues que nos ha traído muchísimas enseñanzas. Entonces voy a empezar con nuestro caso. Como lo acaban de mencionar, se llama luz al final del lumen, manejo complejo de un corón estrenosante. Este es un caso que conocemos hace 9 años en la Fundación Cardioinfantil. Ha sido un caso largo que pues ha manejado todos estos 9 años el doctor Ponce, pero pues nosotras se lo vamos a presentar. Entonces, esto empieza en julio de 2016 con una edad de 57 años, es una mujer de Bogotá. Ella consulta por un cuadro clínico que venía de 11 años de evolución que había exacerbado en los últimos 6 meses, que consistía en deposiciones líquidas postprandiales que no se asocian a sangrado, con dolor abdominal tipo cólico, pérdida de peso de 6 kilos en un año y además de eso, con dolor articular axial de características inflamatorias junto con unas erupciones cutáneas ocasionales. Como antecedentes relevantes desde el punto de vista de los patológicos, con una anemia mixta que venía presentando de 10 años antes de eso, es decir, del 2006, y que pues había estado en manejo por hematología. Se había documentado que era tanto ferropénica como por deficiencia de vitamina B12. Y como otro hallazgo, pues fumadora, un paquete de por 5 años que lo había suspendido hasta hace 3 años. Esta es su primera colonoscopia en agosto de 2016. Se observa pues unas úlceras en colon derecho, que ahí se pueden ver junto con úlceras en la válvula ileocecal, que se describía que en la válvula ileocecal había retracciones que dificultaban el paso del equipo a este nivel. Se tomaron biopsias y las biopsias lo que muestran son cambios histológicos que son compatibles con enfermedad inflamatoria intestinal de tipo enfermedad de Crohn, por lo que se considera este diagnóstico se correlaciona con la anemia severa que ha presentado la paciente todos estos años, y se inicia manejo con azatioprina, 100 miligramos día y con budesonida. Doctora, no sé, ¿nos puedes contar manejo inicial? Bueno, como había que hacer interacción con la fellow, entonces vamos a ir respondiendo algunas preguntas. Estaban, vamos a ir respondiendo algunas preguntas que la fellow le surgieron durante la preparación del caso. Y sí, efectivamente, María Lucía, aquí se inició un manejo en el contexto de un paciente, de una paciente con enfermedad de Crohn, con una actividad moderada que le daba un CI de 309 y pues efectivamente por el compromiso se consideró hace 9 años hacer ese inicio del tratamiento que estaba totalmente indicado. Muchas gracias. Entonces, efectivamente, bueno, se hace este inicio de manejo. A diciembre de 2016 se toma esta enteroresonancia, que la enteroresonancia lo que observa es una dilatación en ilion distal junto con pues una disminución de la luz pues proximal a esta dilatación, con realce de la mucosa, cambios, alteraciones en la intensidad, y se hace una nueva colonoscopia donde definitivamente no se logra pasar el equipo hacia ilion distal. Se considera pues que hay obstrucción y que hay un proceso estenótico sin posibilidad de tratamiento médico, con alto riesgo de evolución a obstrucción intestinal, y por lo tanto se decide realizar manejo quirúrgico. Estos son los hallazgos intraoperatorios. Entonces lo que se encuentra es edema del ilion terminal de la válvula ileocecal con una obstrucción de la válvula y del colon ascendente sin que haya presencia de fístulas, y el resto del colon se observa macroscópicamente normal. Se hace entonces la micolectomía derecha más la resección del ilion distal con una anastomosis iliotransversa, y la histopatología de la resección pues muestra, del segmento resecado, muestra que sí, pues que es enfermedad inflamatoria intestinal de tipo enfermedad de Crohn y que los bordes de sección pues no estaban comprometidos por esto. 3 meses después, en marzo de 2017, la paciente vuelve y consulta. Ella consulta por rectorragia, dolor abdominal, diarrea intermitente. Se calcula un CDI de 307. La paciente menciona además que han persistido los síntomas extracolónicos, que ha presentado livido reticularis, que tiene polatralgias simétricas con sinovitis y también tiene dolor articular de tipo axial, también de características inflamatorias. Todo esto a pesar de que venía en el manejo con budesonida y azatioprina todavía después del manejo quirúrgico. Se hace esta colonoscopia, que es como vemos en la anastomosis, hay una úlcera extensa y hay edema pues también alrededor de la anastomosis. Se toman biopsias que muestra pues los cambios reactivos, una fondo de úlcera con tejidos de granulación y que muestra tanto inflamación aguda como crónica. Se hace esta enteroresonancia también en esa hospitalización por recaída, que la enteroresonancia muestra pues que hay también
realce en la mucosa del ilion distal y que hay también alteraciones en la intensidad, pero no muestra, digamos que ningún proceso estenótico pues en este momento. Pero sí, pues bastante actividad marcada por ese realce y el engrosamiento que se observan en ella. Se descartan además pues patologías infecciosas que pueden asociarse, entonces se descarta citomegalovirus, virus de Epstein-Barr con serologías. Y lo que se considera a este momento es que tenemos entonces una paciente que ha tenido enfermedad de Crohn con una complicación dada por una estenosis del hilo terminal que se llevó al manejo quirúrgico, pero que después de eso han persistido los síntomas, tanto pues los síntomas digestivos como los síntomas extracolónicos, y se considera una enfermedad de Crohn activa con una espondiloartritis secundaria, por lo que se decide inicio de biológico con adalimumab. Y la doctora nos va a explicar también un poco, pues, Bueno, entonces, teniendo en cuenta la consideración de una paciente con enfermedad de Crohn, con compromiso fibroestenosante y con manejo quirúrgico, hicimos una búsqueda detallada de cuáles eran las indicaciones de tratamiento biológico y cuál sería la mejor elección. En ese momento, pues en ese tiempo, se consideró el inicio de un anti-TNF y pues teniendo en cuenta los estudios de los pacientes con enfermedad de Crohn en tratamiento postquirúrgico, realmente pues encontramos que la adalimumab sí es efectivo, disminuye o sea, y disminuye la necesidad de reintervención, disminuye las recaídas, la mejoría en las escalas de los síntomas y pues la falla de tratamiento es mucho menor frente a los pacientes con placebo. Entonces fue la consideración que se tomó. Dale la siguiente. En cuanto al uso entre infliximab o adalimumab, la consideración en ese momento fue más por comodidad de la paciente, porque en los estudios comparando uno u otro en ese contexto de la enfermedad fibroestenosante, pues uno no es superior al otro, entonces efectivamente fue más por comodidad de aplicación de la paciente la elección de este tratamiento. Bueno, entonces, después del inicio de la adalimumab en marzo de 2017, la paciente vuelve a consultar en septiembre, esta vez nuevamente con dolor abdominal, deposiciones líquidas de 12 a 14 diarias, con sangrado. La anemia ha persistido todo este tiempo, ha seguido pues con hematología por la ferropenia y la deficiencia de vitamina B12. Se calcula un CDI de 387 considerando enfermedad activa. Asimismo, han persistido las manifestaciones extraintestinales con espondiloartritis secundaria, con aptas orales, con eritema nodoso, y se realiza esta colonoscopia que vemos pues en la anastomosis que hay una ligera disminución de la luz, hay edema, hay úlceras en la anastomosis y en ilion distal también pues se observan úlceras. Se toma una calprotectina que es positiva, una enteroresonancia que no muestra alteraciones adicionales a las que ya se conocían de la enteroresonancia previa, que pues eran realce en la mucosa, el engrosamiento, como pues signos de actividad. Y a este momento entonces se considera recaída en la enfermedad, con enfermedad moderada severa, que ha habido una evolución tórpida a pesar de que ya tiene el anti-TNF, y por lo tanto se decide el aumento de dosis de la adalimumab a frecuencia semanal, y principalmente por las complicaciones extraintestinales con las artralgias se decide pues el cambio de azatioprina a metotrexato. A febrero de 2018 la paciente vuelve a hospitalización, en este caso por diarrea de etiología infecciosa. La colonoscopia muestra de nuevo úlceras en colon derecho, en la anastomosis. Agosto de 2018 de nuevo regresa con actividad. La nueva colonoscopia también confirma esta actividad. Aumento en número de posiciones, calprotectina elevada, dolor articular que ha persistido, y se continúa pues la decisión de seguir con el adalimumab en 40 miligramos cada semana, que esta dosis pues se había ya aumentado algunos meses antes. Y en septiembre, definitivamente por persistencia del aumento en las deposiciones, anemia, se considera que ya lleva adalimumab 18 meses, que ha perdido la efectividad y que hay recaída, por lo que entonces se toma la decisión de iniciar vedolizumab en las dosis de inducción y luego ya 300 miligramos cada 8 semanas. Que nuevamente pues la doctora nos va a explicar qué tenemos en base para basar esta decisión. Entonces, dentro de las líneas indicadas de tratamiento para enfermedad de Crohn fibroestenosante, y bien teniendo en cuenta que es una paciente que con adalimumab hizo falla terapéutica, se consideró un cambio a una segunda línea de tratamiento. En ese caso, se escogió el vedolizumab en ese momento, teniendo en cuenta pues que en los pacientes con enfermedad de Crohn con recurrencia postquirúrgica, em, se ha encontrado que el uso del vedolizumab ha disminuido la recurrencia endoscópica y es más probable que se prevengan las recurrencias versus el placebo en este caso. Por eso fue la decisión, independientemente pues del resto de manifestaciones extraarticulares, fue la consideración porque la paciente no tenía una respuesta adecuada al anti-TNF.
Hay que tener en cuenta que es una paciente que lleva 9 años en el seguimiento y que esas fueron las consideraciones hace unos años donde no había tanta disponibilidad de biológicos como la tenemos en este momento. Bueno, entonces, luego del inicio del vedolizumab, vemos que hay una mejoría clínica, disminuyen las deposiciones, se realiza esta colonoscopia en diciembre de 2019, donde ya no vemos las úlceras que veíamos previamente, sí se ve pues algunos cambios, pero en menor magnitud que las colonoscopias previas. La enteroresonancia muestra que sí hay engrosamientos focales y segmentarios con compromiso de ilion terminal, con realce de la mucosa, que pues es lo que hemos observado durante toda la continuidad de la evolución de la paciente, pero que definitivamente tanto clínica como endoscópica, pues ha habido una mejoría con el vedolizumab. Esto, pues, como les digo, 2019 a 2022, enero, ella consulta muy poco porque, pues, se mantiene estable, mantiene una remisión clínica, además, bueno, está la pandemia también. Enero 2022, efectivamente, pues, tenemos esta colonoscopia donde vemos que persiste esa mejoría. A nivel de la anastomosis hay una reducción de la luz, pero que igual permite fácilmente el paso del equipo. Vemos el ilion también, que tampoco presenta nuevamente pues tantas úlceras como antes, y tiene algunas que se puede ver pues en la foto ahí superior derecha, aquí también algunas erosiones superficiales, pero que definitivamente, y unas cicatrices, pero que definitivamente pues ha habido mejoría. En todo este tiempo ella pues igual sigue con hematología, con pues por el manejo de la anemia mixta, eh, pero ha habido pues un desenlace pues positivo. Sin embargo, en junio de 2023, ahí sí vuelve y consulta con aumento de las deposiciones, número 6 a 7 diarias, empieza a presentar también urgencia fecal que condiciona uso de pañal, depresión, se inicia pues manejo, digamos que como ha habido tan buena respuesta con el vedolizumab buscando otras causas de diarrea crónica que como bien también Jesús no lo mencionó ahora, pues muchas veces pueden acompañarse otras causas de diarrea crónica, se buscó por ejemplo, descartar sobrecrecimiento bacteriano con una ciclo de rifaximina, se indicó también metronidazol, se inició loperamida para ayudar también a la paciente, pues por los síntomas que presentaba. Con esto a septiembre, definitivamente como no hay mejoría, se decide un nuevo ciclo de budesonida de 9 miligramos día, esto pues sustentado en que realmente pues hay una muy buena respuesta, en ella siempre ha habido muy buena respuesta a cuando hay actividad con el esteroide, y se inicia pues el título de la loperamida, se agrega también colestiramina de nuevo buscando pues otras causas que puedan estar contribuyendo a la diarrea, pero de todos modos, como está la sospecha pues de la actividad como principal causa, se aumenta el vedolizumab a 300 miligramos cada 4 semanas, es decir, pues aumentando su frecuencia. Octubre de 2023, entonces se hace esta colonoscopia que ya vemos que sí hay actividad con respecto a las anteriores. De nuevo vemos que empieza a presentar úlceras. A nivel de la anastomosis también hay una ulceración extensa. Está todavía esa disminución de la luz que sí permite el paso del equipo, pero que pues hay mayores cambios, hay mayor pérdida del patrón vascular, la mucosa tiene eritema, edema pues de forma escalonada y pues las úlceras. Se toman biopsias que muestran tanto cambios agudos como crónicos, entonces se ve que sí hay ileitis aguda, crónica, extensa alteración de la mucosa, en el colon también presenta criptitis aguda focal y eosinofilia, y se considera que pues hay inflamación activa, pero que también hay cambios de cronicidad por atrofia de las vellosidades, metaplasia pseudopilórica, hiperplasia de las células de Paneth. Se completa con esta enteroresonancia a ese momento, que ya vemos que la enteroresonancia, a diferencia de las anteriores, aparte pues del realce y el engrosamiento de la mucosa en ilion, lo que muestra es que ya hay una disminución de la luz, donde vemos que hay proximal a esa disminución de la luz, hay una dilatación del ilion, que se alcanza a ver pues sobre todo en esta foto de la derecha, que logra un diámetro más o menos de 5 centímetros y que pues no condiciona una obstrucción significativa, pero que sí hay una disminución de la luz pues a ese nivel. Continúa la paciente entonces con el vedolizumab en la dosis con mayor frecuencia, se hace julio de 2024 este control, donde vemos que definitivamente pues no ha habido respuesta, incluso pues ha empeorado. La colonoscopia presenta pues más úlceras, más extensas aún a nivel de la anastomosis. Se puede lograr el paso del equipo, pero sí hay reducción de la luz y sí hay estenosis a nivel de la anastomosis. Acá podemos ver nuevamente pues estas úlceras extensas que se ven, y tanto en ilion como en la anastomosis, y el resto del colon pues sí se ve macroscópicamente normal. Se toman estas biopsias donde entonces vemos que sí hay severo infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario, polimorfo nuclear, que hay cambios epiteliales reactivos. Se considera entonces que pues los cambios son compatibles con la enfermedad de Crohn y con una actividad que es marcada. Se completa pues con enteroresonancia, que vemos entonces nuevamente esta dilatación proximal a la estenosis,
que ha aumentado con respecto al anterior, que era del 2023. Cada vez vemos ese segmento proximal a la anastomosis cada vez más dilatado. Se puede ver ahí pues también muy bien junto con todos los demás cambios. Por ejemplo, acá se puede ver pues ese segmento que es más o menos, lo describían en ese momento como de 6 centímetros, esa área estenosada, y vemos que el colon también ha ido, el colon derecho, pues el colon transverso ha presentado también cambios con pérdida de las austras, que se ve como tubulizado. Y en cuanto a la clínica, ella sigue con diarrea, con sangrado, con moco, con proctalgia, la calprotectina fecal en 507, se pues tomaron en laboratorios con una PCR de 448, una calprotectina que ya mencioné pues altamente positiva, hipoalbuminemia, persiste la anemia. Se envía con la proctología por los hallazgos de la enteroresonancia donde ha aumentado la estenosis, y con la proctología dice que pues realmente por el momento pues van a diferir el nuevo manejo quirúrgico y que iban a hacer pues como el seguimiento a 2020. Entonces, con ese concepto, pues lo que se decide es iniciar nuevamente la budesonida, 9 miligramos día por 2 meses, se dan edemas de mesalazino asociados. Efectivamente, como les comentaba, ya siempre responde muy bien a la budesonida. Con eso, pues mejora la diarrea, mejora el dolor, la distensión abdominal, incluso pues las artralgias venían en mejoría, por lo que se decide empezar a disminuir el esteroide a 6 miligramos diario por 20 días, luego 3 miligramos por 20 días y finalmente 3 miligramos interdiario, dada pues la mejoría que presentó. Esto, pues, lamentablemente, esta colonoscopia no se la autorizaron en la cardio por todos los problemas que hay ahorita, pero se hizo extrainstitucional y tenemos, pues, únicamente el reporte, que es lo más reciente ahorita de febrero de 2025. Describen que hay una estenosis corta de pocos milímetros de longitud, que el aspecto es fibrótico, que retrae la mucosa. No describen, pues, ulceraciones, pero que la anastomosis ileocolónica tiene una estenosis que deja una luz solo de 9 milímetros, y ya en esta no se logra el paso del equipo, a diferencia pues de las anteriores colonoscopias que se habían realizado, pero que se alcanza a ver el ilion distal evidenciando una mucosa edematizada y ulcerada. Y en las biopsias pues con actividad de inflamación aguda. Se hace también esta enteroresonancia, que igual es extrainstitucional, donde se observa que hay engrosamiento concéntrico del ilion distal inmediatamente proximal a la anastomosis y que hay disminución del calibre de la luz en un 80%. Y se concluye pues una estenosis segmentaria corta del ilion distal inmediatamente próxima a la estenosis, que pues ha empeorado y ha venido en deterioro con respecto a lo anterior. Entonces, en resumen, pues tenemos una paciente que conocemos desde el 2016, que tuvo un diagnóstico inicial de enfermedad de Crohn fenotipo estenosante, se hizo manejo quirúrgico en ese año cerca al diagnóstico con una mecolectomía derecha más resección del ilion distal, se hizo pues una anastomosis iliotransversa, se inició manejo a ese momento con azatioprina, con budesonida, pero a 2017 ya presenta rápidamente una recaída, por lo cual se inició 2 meses después del manejo quirúrgico el adalimumab, continuando la azatioprina y la budesonida. A los 6 meses, por ausencia de mejoría, se aumentó la dosis del anti-TNF, y en 2018, nuevamente por recaída de actividad, se decidió el inicio del vedolizumab, que logró una estabilidad clínica desde el 2019 hasta el 2022, pero en 2023 regresando otra vez con actividad y pues empezando a presentar la disminución de la luz a nivel de a nivel de la anastomosis, por lo que se aumentó la dosis del vedolizumab, y ya pues a 2024, actividad clínica, histológica, cambios tanto agudos como crónicos, progresión de la estenosis a nivel de la anastomosis, perdón. Se inició un nuevo ciclo de esteroide, y ya 2025, con la última imagen que tenemos, pues aún mayor progresión y ya una estenosis que no permite el paso del equipo y que por imágenes es del 80%. Entonces, pues teniendo en cuenta la complejidad del caso y la refractariedad a 2 tratamientos tratamientos biológicos, tenemos en cuenta que cuando tenemos el fenotipo de enfermedad fibroestenosante, siempre tenemos que diferenciar entre fibrosis e inflamación, saber cuál es digamos, la predominancia del paciente entre uno y otro para saber cuál es el tratamiento a seguir. Efectivamente, pues si vieron las colonoscopias, en algunas colonoscopias sí se veía más compromiso fibrótico que inflamatorio, aunque la inflamación siempre estuvo presente. Y hay que tener en cuenta que los pacientes que se llevan a resección quirúrgica, pues en este fenotipo siempre tienen una alta tasa de reincidencia de la enfermedad, de reestenosis. Entonces, también esto es muy importante, pues que se tenga en cuenta en el seguimiento de estos pacientes. La supresión de la inflamación no necesariamente tiene efecto sobre la fibrosis intestinal, y pues a pesar de las intenciones del tratamiento, pues siempre hubo refractariedad en el mismo. Y la información que buscamos cuando
evaluamos específicamente este fenotipo, pues digamos que la calidad de los estudios es limitada en este grupo de pacientes. Siempre se tiene en cuenta enfermedad de Crohn en general, pero cuando discriminamos e intentamos buscar en el fenotipo fiebre estenizante, pues digamos que ahí nos quedamos un poquito cortos en una verdadera indicación de terapia biológica. Para el siguiente. Y pues para concluir, pues básicamente esto es lo que encontramos de enfermedad fibroestenosante cuando el paciente ha recibido previamente anti-TNF y es sintomático, pues hay que hablar cuál sería la siguiente estrategia de tratamiento. Aquí ya empezamos a hablar de dilatación endoscópica o de manejo con reintervención quirúrgica y otras estrategias, pues está descrito en ustekinumab, que desafortunadamente acá no tenemos indicación para enfermedad de Crohn, pero pues digamos que es una estrategia donde se podría plantear como el siguiente paso en esta paciente. Entonces, como mensajes finales, pues primero, el tratamiento de la enfermedad de Crohn fibroestenosante definitivamente es un desafío clínico, que la evaluación pues requiere que sea multidisciplinaria. Aquí vemos que pues siempre hubo seguimiento por hematología, también por coloproctología, pues gastroenterología, para pues definir el tratamiento adecuado. Que en la literatura muchos estudios, como acaba de decir la doctora Margarita, no discriminan este fenotipo. O sea, sí hay muchos estudios que evalúan los biológicos y demás, o pues también los no biológicos, las pequeñas moléculas, pero que dentro del estudio, pues muchas veces no se menciona cuántos pacientes con fenotipo estenosante había, o en los desenlaces tampoco se menciona específicamente si en el estenosante qué tanta respuesta hubo o no comparado con los demás. Entonces esto hace que sea aún más difícil evaluar la efectividad de los tratamientos. Y definitivamente pues se debe evaluar y diferenciar entre el componente inflamatorio y fibrótico, o cuando este es mixto, para poder dar el manejo pues más adecuado. Y que definitivamente, a pesar de la elección del tratamiento, la historia natural, como mostró la doctora, de este fenotipo, pues tiene una alta probabilidad de recurrencia, y desafortunadamente pues el paciente digamos que terminará pues con una estenosis a nivel de la anastomosis. ¿Qué opciones entonces planteamos en este momento? Aún pues no, digamos que como si uno quisiera seguir con manejo médico, según la tabla que les acabamos de mostrar, la mejor opción sería ustekinumab. Sin embargo, pues no lo tenemos pues avalado para este uso en ese momento, y estaríamos más entre pues el manejo quirúrgico, la reintervención quirúrgica en este caso, y pues el tratamiento endoscópico, pues digamos que pudiese ser una opción, pero pues ya sería como discutir más pues entre esos dos. En este momento pues preciso está tomando la decisión y la determinación. Y muchas gracias a todos.